Una millonaria llevó a su hija muda al parque infantil y se quedó paralizada cuando un hombre negro la hizo hablar por primera vez. Dios mío, aleja a tu hija de ese hombre inmediatamente. La estridente voz de Sofía Martínez cortó el aire matutino del exclusivo parque infantil de Villa Verde como una navaja. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás asistiendo a este vídeo. Sus uñas perfectamente manicuradas apuntaban directamente a Diego Herrera, un hombre negro de 31 años que estaba agachado junto a una niña de 6 años. La pequeña Ana Delgado acababa de pronunciar su primera palabra en 2 años. Una sola palabra que hizo que su madre, la multimillonaria Isabel Delgado, se quedara completamente paralizada. Hola. Isabel no podía procesar lo que acababa de presenciar. Ana no había hablado desde el accidente que mató a su padre y ahora, frente a un completo desconocido, había roto 2 años de silencio absoluto. Isabel, no puedes dejar que tu hija interactúe con gente así, susurró Sofía, bajando la voz lo suficiente como para que sonara conspiradora, especialmente aquí en nuestro parque infantil. ¿Qué ejemplo le estás dando? Diego se levantó lentamente con las manos aún sucias de tierra del jardín en el que trabajaba como paisajista. Sus ojos se encontraron con los de Isabel por un breve instante y ella vio algo allí que la perturbó profundamente. No era ira ni vergüenza, sino una calma inquebrantable, como si él ya hubiera enfrentado esa situación 1000 veces antes. «Mamá, él me escuchó», murmuró Ana con su vocecita aún débil, pero cristalina. «Realmente me escuchó». Isabel tragó saliva como directora ejecutiva de Delgadotes, una de las mayores empresas de tecnología asistencial del país. Había invertido millones en investigación sobre la comunicación. Había contratado a los mejores terapeutas, neurólogos y especialistas en trauma infantil. Y ahora un jardinero había conseguido en 2 minutos lo que años de tratamiento no habían logrado. «Ana, ven aquí ahora», ordenó Sofía extendiendo la mano con impaciencia. «Tu madre tiene que llevarte a casa». Pero Ana no se movió. Sus ojos seguían fijos en Diego, que sonreía amablemente mientras guardaba sus herramientas de jardinería en una caja gastada. «Gracias», dijo Ana de nuevo, esta vez más alto. Diego asintió respetuosamente. «Ha sido un placer conocerte, pequeña Ana. Sigue usando esa hermosa voz». Él se volvió hacia Isabel con una reverencia casi imperceptible. «Que tenga un buen día, señora Delgado». Mientras él se alejaba empujando su carrito de herramientas, Isabel notó por primera vez las cicatrices que le recorrían los brazos y la ligera cojera de su pierna izquierda. Había algo en ese hombre que trascendía la apariencia de un simple jardinero. Sofía negó con la cabeza en señal de desaprobación. «Esta gente siempre intenta aprovecharse de familias como la nuestra. Apuesto a que ya está planeando algún tipo de estafa o chantaje». Pero Isabel no podía apartar los ojos de Diego, que desaparecía por la puerta trasera. Ana había hablado por primera vez en 1050 días. Su hija había utilizado la voz y no con cualquier persona, sino con un hombre que Sofía y otras madres del barrio trataban como si fuera invisible. En ese momento, Isabel se dio cuenta de que tenía 2 misterios ante sí. ¿Por qué su hija había hablado precisamente con ese hombre y por qué sentía que Diego Herrera guardaba secretos mucho más grandes de lo que nadie podía imaginar? Si te preguntas cómo un simple jardinero logró lo que millones de dólares en tratamientos no pudieron, sigue leyendo, porque esta historia de prejuicios y descubrimientos inesperados apenas está comenzando. Y lo que descubrirás sobre Diego cambiará por completo tu perspectiva sobre quien realmente merece nuestra atención y respeto. El lunes siguiente, Diego Herrera llegó al trabajo como siempre, 40 minutos antes de empezar, con su caja de herramientas gastada y una termo con café negro. Lo que no esperaba era encontrar una carta de advertencia pegada en la puerta trasera del condominio Villa Verde. Comportamiento inadecuado con menores. Violación de las normas de conducta profesional. Última advertencia antes del despido. Firmado por Sofía Martínez, presidenta de la Asociación de Vecinos. Diego dobló el papel con calma y lo guardó en su bolsillo. A sus 31 años, tras 2 misiones en Afganistán como médico de combate y 2 años luchando contra el sistema para conseguir cualquier trabajo que lo aceptara con su pierna lesionada, ya conocía bien ese guión. La diferencia era que esta vez no estaba solo en la lucha. «Diego», la voz de Ana cortó el aire matutino. La niña corría por el jardín hacia él, ignorando por completo los furiosos gritos de Sofía. «Ana Delgado, vuelve aquí inmediatamente». Sofía avanzó por el césped con su habitual expresión de superioridad. «¿Cuántas veces tengo que repetirte que no debes hablar con el personal de servicio?» Diego se agachó para ponerse a la altura de Ana, que llegó jadeando y sonriendo. «Buenos días,
Pequeña. ¿Cómo estás hoy? Muy bien. Anoche le conté a mamá sobre usted y ella se puso muy contenta de que se lo dijera. Ana hablaba rápidamente, como si quisiera recuperar 3 años de silencio de una sola vez. Ella dijo que usted debe de ser una persona muy especial. La sonrisa de Diego se hizo más profunda, pero Sofía ya estaba a su lado con el rostro rojo de indignación. Esto es inaceptable. Estás desobedeciendo deliberadamente las normas del condominio al interactuar con los residentes. Sofía señaló a Diego con el dedo. ¿Y tú, jovencita? Se volvió hacia Ana. Estás siendo extremadamente maleducada al ignorar instrucciones directas. Pero él es mi amigo, dijo Ana simplemente cogiendo la mano de Diego. Sofía se enfureció aún más. Amigos, qué absurdo. No tienes ni idea de dónde viene este hombre, qué tipo de vida ha tenido, qué tipo de persona es realmente. Diego se levantó lentamente, pero mantuvo la mano de Ana en la suya. Tiene razón, señora Sofía. La señorita Ana no sabe nada de mí. Sus ojos se encontraron con los de ella con una calma inquietante. Al igual que usted tampoco sabe nada de mí. Algo en el tono de Diego hizo que Sofía dudara por un momento. Había una autoridad en su voz que contrastaba completamente con su posición de jardinero. Isabel, gritó Sofía al ver que la madre de Ana se acercaba. Tengo que hablar con usted urgentemente sobre el comportamiento de su hija con los empleados. Isabel se acercó a ellos con una expresión difícil de descifrar. En las últimas 48 horas, ella había dormido solo unas horas, obsesionada por descubrir más sobre el hombre que había hecho hablar a su hija. Como directora ejecutiva de una empresa de tecnología asistencial, conocía las estadísticas. Los niños con mutismo selectivo postraumático tardaban una media de 2 a 5 años en recuperar la voz y eso con terapia intensiva. Diego lo había conseguido en 2 minutos. Buenos días, Diego, dijo Isabel ignorando por completo a Sofía. Ana no para de hablar de ti. Mamá, mira. Ana soltó la mano de Diego y corrió unos pasos. Él me enseñó que cuando corremos por el jardín hay que pisar la hierba blanda, no la dura, porque la hierba dura está sufriendo. Isabel observó a Diego con creciente curiosidad. ¿Entiendes de botánica un poco?, respondió Diego modestamente. La jardinería me ayuda a mantener la calma. Isabel, no puedes permitir esto, interrumpió Sofía exasperada. Las normas del condominio son claras. Los empleados no deben fraternizar con los residentes. Sofía, dijo Isabel fríamente. Ana no había hablado en 3 años. Si Diego ha podido ayudarla, no solo permito esta interacción, sino que la aliento. El rostro de Sofía se puso lívido. No lo entiendes. La gente como él siempre tiene segundas intenciones. Probablemente ya esté planeando algún tipo de extorsión o chantaje. Diego permaneció en silencio, pero Isabel notó cómo se tensaban ligeramente sus músculos, como un soldado preparándose para un enfrentamiento. ¿Qué tipo de segundas intenciones podría tener un jardinero?, preguntó Isabel sin apartar la mirada de Diego. Fue entonces cuando ella lo notó. La postura, la forma en que observaba constantemente el entorno, catalogando cada salida, cada movimiento, la cicatriz en el cuello que apenas se veía por encima del cuello de la camisa, sobre todo, la forma en que respondía a las preguntas. Siempre preciso, siempre controlado, como alguien acostumbrado a estar bajo presión. Diego, dijo Isabel con calma. ¿Has trabajado antes con niños? Sofía resopló. ¿Qué pregunta es esa? Es un jardinero. Pero Diego miró directamente a Isabel y por un momento ella vio algo en sus ojos que la hizo tragar saliva. No era vulnerabilidad ni gratitud. Era reconocimiento, como si supiera exactamente lo que ella estaba pensando. He trabajado con muchas personas que necesitaban encontrar su voz, respondió enigmáticamente. En ese instante, Isabel supo 2 cosas con absoluta certeza. Primero, que Diego Herrera no era un simple jardinero y segundo, que Sofía Martínez había subestimado gravemente al hombre al que estaba tratando de humillar. Lo que ninguna de las dos podía imaginar era que en los días siguientes sus suposiciones sobre Diego se verían completamente destruidas, revelando una verdad tan impactante que cambiaría para siempre la forma en que verían a cualquier persona a la que se atrevieran a juzgar por las apariencias. Esa misma tarde, Diego Herrera hizo algo que no había hecho en 5 años. Llamó a Washington D.C. Coronel Ramírez. Su voz era firme, pero había una vulnerabilidad que no podía ocultar por completo. Soy el doctor Diego Herrera. Necesito mi documentación militar completa. Al otro lado de la línea hubo una larga pausa. Diego, Dios mío, hijo, ¿dónde has estado? Hemos intentado localizarte desde que saliste del hospital. Simplemente desapareciste.
Diego miró por la ventana del pequeño apartamento que compartía con otros dos veteranos. Sus manos, aún sucias de tierra del trabajo en el jardín, temblaban ligeramente mientras sostenía el teléfono. He estado encontrándome a mí mismo, coronel, pero ahora tengo que demostrar quién soy realmente. Problemas en el trabajo, discriminación, algo así. Diego respiró hondo. Necesito todos mis certificados médicos, condecoraciones y sobre todo el informe de la misión en Kandahar. Ya sabe esa misión. Hubo otro silencio. Diego, usted salvó a 17 niños afganos de ese hospital bombardeado. Realizó cirugías de emergencia sin anestesia durante 14 horas seguidas mientras el lugar estaba bajo ataque. Es un héroe de guerra condecorado y uno de los mejores cirujanos que ha tenido esta nación. No me siento así cuando alguien me mira y solo ve a un jardinero negro problemático. El coronel suspiró profundamente. Lo enviaré todo por correo electrónico hoy mismo. Y Diego, es hora de que recuerdes quién eres realmente. Mientras tanto, en el condominio Villaverde, Sofía Martínez estaba teniendo la reunión más importante de su carrera como presidenta de la Asociación de Vecinos. Sentada en su impecable salón, rodeada por otras 5 mujeres de la élite local, exponía su plan con la confianza de quien nunca ha enfrentado una oposición real. «Niñas, tenemos que comprender la gravedad de la situación», dijo Sofía mientras servía en tazas de porcelana china. «Tenemos un elemento perturbador infiltrado en nuestra comunidad y ahora Isabel Delgado, nuestra vecina más influyente, está defendiendo a ese individuo. Carmen Vázquez, esposa del alcalde, negó con la cabeza en señal de desaprobación. Sofía, ¿has visto cómo mira a las mujeres? Hay algo definitivamente sospechoso en su comportamiento con los niños». «Exacto», exclamó Sofía golpeando con fuerza la taza con la cucharilla. «Y Isabel está cegada por sus propios problemas familiares. Esa niña suya es bueno, ya sabéis, diferente. No puede hablar con normalidad. Es natural que Isabel se aferre a cualquiera que muestre interés por ella. Elena Morales, heredera de una fortuna petrolera, se rió con desdén. Las personas como él siempre saben exactamente cómo manipular las situaciones vulnerables. Apuesto a que ya ha identificado a Isabel como objetivo debido a la condición de su hija. Tenemos que documentarlo todo», continuó Sofía cogiendo un bloc de notas. «Cada interacción de él con los niños, cada vez que salga del área designada para el personal, cada palabra inapropiada, contrataré a un investigador privado si es necesario». Lo que ninguna de ellas sabía era que Diego Herrera había crecido en situaciones en las que su vida dependía de observar cada detalle, cada movimiento, cada palabra susurrada con malicia. 3 misiones en Afganistán como médico de combate no solo habían perfeccionado sus habilidades quirúrgicas, sino que habían transformado su capacidad de estrategia y supervivencia en algo letal. A la mañana siguiente, Diego llegó al trabajo llevando algo más que sus herramientas, una pequeña grabadora digital discreta y un smartphone que Isabel había olvidado a propósito en el jardín la noche anterior después de programarlo para grabar conversaciones automáticamente. «Buenos días, Diego», dijo Ana corriendo hacia como era habitual. Pero hoy su madre la acompañaba con expresión decidida. «Diego, tengo que hablar contigo», dijo Isabel, ignorando por completo las miradas de desaprobación de las otras madres que pasaban. «Ana me ha dicho que sabes mucho de plantas medicinales. ¿Cómo se aprende eso trabajando como jardinero?» Diego sonrió, pero sus ojos permanecieron alerta. «El conocimiento es como una semilla, señora Delgado. Puede crecer en cualquier suelo, independientemente de donde se haya plantado originalmente». En ese momento, Sofía apareció marchando por el jardín con otras 2 mujeres, llevando una carpeta y una cámara. «Isabel, necesito documentar oficialmente esta nueva violación del protocolo», anunció Sofía en voz alta, lo suficiente como para llamar la atención de otros residentes. «Los empleados no deben fraternizar con los residentes, especialmente de esta manera tan íntima e inapropiada». Diego enderezó lentamente y Isabel notó por primera vez lo diferente que parecía él cuando adoptaba su postura completa. Más alto, más imponente, con una autoridad natural que contrastaba completamente con el humilde jardinero que todos creían conocer. «Señora Martínez», dijo Diego con calma, «¿puedo preguntarle qué protocolo específico estoy violando al conversar educadamente con una residente que se ha dirigido a mí?» Sofía dudó un momento, sorprendida por la impecable articulación y el tono profesional de Diego. Usted sabe muy bien que no debe interactuar de esa manera con personas como la señora Delgado y su hija», completó Diego con voz aún tranquila, pero con una intensidad que hizo que Sofía diera un paso atrás. «¿Podría ser más específica sobre qué tipo de personas son esas? Por favor».
Isabel observó fascinada mientras Diego, con solo 2 preguntas directas, había puesto a Sofía en una posición en la que cualquier respuesta revelaría exactamente el prejuicio que ella intentaba disfrazar de preocupación profesional. «Yo no se trata de tipos de personas», tartamudeó Sofía dándose cuenta de que había caído en una trampa verbal. «Se trata de mantener el orden y las reglas establecidas». «Entiendo», asintió Diego respetuosamente. «¿Y esas reglas están documentadas en algún sitio? Me gustaría revisarlas para asegurarme de que estoy cumpliendo todos los protocolos adecuadamente». En ese momento, Isabel supo con absoluta certeza que Diego Herrera no solo era más inteligente de lo que nadie en ese condominio había percibido, sino que estaba jugando un juego completamente diferente al que todos imaginaban. Fue entonces cuando Sofía, frustrada y humillada públicamente, cometió el error que sellaría su destino. «Escucha», siseó ella bajando la voz, pero no lo suficiente como para evitar que el smartphone de Isabel estratégicamente colocado captara cada palabra venenosa. «La gente como tú puede engañar a algunas personas ingenuas, pero yo sé exactamente quién eres y lo que estás intentando hacer aquí». Diego sonrió entonces y Isabel sintió un escalofrío al darse cuenta de que no era una sonrisa de sumisión o vergüenza. Era la sonrisa de alguien que acababa de recibir exactamente la munición que necesitaba para una guerra que Sofía ni siquiera sabía que estaba librando. Lo que ninguna de las mujeres presentes podía imaginar era que en las próximas 24 horas sus percepciones sobre poder, el privilegio y la verdadera superioridad serían completamente destruidas por un hombre a que habían subestimado de una manera tan grotesca que habían convertido su propia arrogancia en el arma más poderosa contra ellas mismas. 48 horas después, Sofía Martínez convocó una reunión de emergencia de la Asociación de Vecinos. El salón de actos del condominio estaba abarrotado, 23 familias, incluida Isabel Delgado, que llegó acompañada de Ana y llevando una carpeta que hizo sonreír discretamente a Diego cuando la vio. «Señoras y señores», comenzó Sofía, con voz cargada de autoridad artificial, «he convocado esta reunión para tratar un asunto de seguridad extremadamente grave. Tenemos en nuestra comunidad a un individuo que representa una amenaza potencial para nuestras familias». Diego estaba sentado en la última fila, todavía con su uniforme de jardinero, pero había algo diferente en su postura. Sus hombros estaban erguidos. Sus ojos alertas recorrían la sala con la precisión de alguien acostumbrado a evaluar amenazas en segundos. «Durante la semana pasada», continuó Sofía, «he documentado múltiples violaciones del protocolo por parte del jardinero Diego Herrera. Interacciones inadecuadas con menores, incumplimiento de las normas de conducta y comportamientos que consideramos sospechosos». Carmen Vázquez se levantó blandiendo una carpeta. «Hemos contratado a un investigador privado para que compruebe los antecedentes de este individuo. Lo que hemos descubierto es inquietante. No tiene antecedentes penales, pero sí un historial de problemas psicológicos relacionados con el servicio militar», añadió Elena Morales con maliciosa satisfacción. «Trastorno por estrés postraumático, lesiones permanentes, múltiples ingresos psiquiátricos, claramente inestable». Isabel observó a Diego con atención. Esperaba ver ira, humillación o al menos incomodidad. En cambio, él parecía divertido, como alguien que ve un espectáculo y ya sabe el final. «Propongo», anunció Sofía dramáticamente, «la destitución inmediata y la expulsión permanente de Diego Herrera de esta propiedad». Todos a favor. 17 manos se levantaron de inmediato. Fue entonces cuando Diego se levantó lentamente. El silencio en la sala fue instantáneo y pesado. «¿Puedo hacer una pregunta antes de la votación final?». Su voz había cambiado por completo. Ya no era el tono humilde y cuidadoso del jardinero. Era la voz de alguien acostumbrado a dirigir situaciones de vida o muerte. Sofía dudó, claramente irritada por la interrupción. «No tienes derecho a hablar en esta asamblea. Solo eres un empleado». «Lo entiendo», asintió Diego respetuosamente, «pero como la discusión me involucra, pensé que sería justo permitirme aclarar algunos datos incorrectos que se han presentado». Él caminó tranquilamente hasta el frente del salón e Isabel notó que su cojera había prácticamente desaparecido. Cada paso era deliberado, controlado, autoritario. «Primero», dijo Diego sacando un sobre de su bolsillo, «me gustaría aclarar mis antecedentes penales limpios». El investigador privado de las damas hizo un trabajo incompleto. Abrió el sobre y sacó una serie de documentos oficiales. «Dr. Diego Herrera, médico cirujano de combate, Ejército de los Estados Unidos. 2 estrellas de bronce por valor en combate, medalla de honor médica militar», y hizo una pausa dramática con decoración presidencial por servicios excepcionales a la nación. El silencio en la sala se volvió sofocante.
Durante mi última misión en Afganistán realicé 17 cirugías de emergencia en niños heridos durante un bombardeo, trabajando durante 14 horas consecutivas bajo fuego enemigo. Salvé a todos y cada uno de ellos. Sofía palideció visiblemente. Eso no cambia el hecho de que violaste. Ah, sí, la interrumpió Diego amablemente, sacando una pequeña grabadora digital del otro bolsillo. Las violaciones. Me gustaría mucho hablar de eso. Él pulsó el botón de reproducción y la voz de Sofía llenó la sala con claridad cristalina. Las personas, como él, siempre intentan aprovecharse de familias como la nuestra. Apuesto que ya está planeando algún tipo de golpe o chantaje. Varias personas se movieron incómodas en sus sillas. Diego continuó. Y aquí tenemos otra conversación interesante. Pulsó otro botón. La voz de Carmen Vázquez resonó. Sofía, ¿has visto cómo mira a las mujeres? Hay algo definitivamente sospechoso en su comportamiento con los niños. El rostro de Carmen se puso rojo como un tomate. Pero mi favorita, dijo Diego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, es esta de aquí. La voz de Elena Morales llenó el silencio. Las personas como él siempre saben exactamente cómo manipular situaciones vulnerables. Apuesto a que ya ha identificado a Isabel como objetivo debido a la condición de su hija. Isabel se levantó abruptamente con una expresión que era una mezcla de furia y determinación. «Diego, ¿puedo?» Él asintió y le entregó el micrófono improvisado. Durante los últimos 5 días comenzó Isabel con voz controlada pero cargada de autoridad. He observado atentamente las interacciones entre Diego y mi hija. Ana no había hablado en 3 años. 3 años. He gastado más de $500,000 en tratamientos, terapias, especialistas. Ella miró directamente a Sofía. En 2 minutos de conversación con Diego, mi hija dijo su primera palabra. Desde entonces ella no ha dejado de hablar, reír y jugar. Él me ha devuelto a mi hija. Isabel abrió su maletín y sacó una serie de documentos. Así que hice mi propia investigación. El doctor Diego Herrera no es solo un héroe de guerra. Es especialista en terapia de trauma infantil. Graduado por la Universidad Johns Hopkins. Trabajó durante 5 años en el principal hospital pediátrico de Baltimore antes de alistarse. Sofía intentó interrumpirla, pero Isabel continúa implacable. Su inestabilidad psicológica consistió en 10 meses de terapia voluntaria para superar la pérdida de su mejor amigo en combate, algo que cualquier persona decente haría. Nunca ha estado ingresado en un psiquiátrico. Diego volvió a tomar el micrófono. Ahora, sobre mis segundas intenciones, trabajo como jardinero porque ninguna de las clínicas u hospitales de esta ciudad me contrataría. No por falta de cualificación, tengo el currículum para dirigir el departamento de pediatría de cualquier hospital del país. ¿Pero por qué? Miró directamente a Sofía. Personas como ustedes prefieren ver el color de mi piel antes que mis títulos. El silencio era tan absoluto que el sonido del aire acondicionado parecía ensordecedor. Isabel Delgado me ofreció ayer un puesto como director de desarrollo humano en su empresa con un salario de $250,000 al año. Acepto empezar el lunes. Sofía estaba prácticamente temblando de rabia y humillación. Eso es una trampa. Lo habéis planeado todo, Sofía, dijo Diego con calma. Lo único que he planeado es ser amable con un niño que necesitaba ayuda. Todo lo demás ha sido consecuencia de las decisiones que habéis tomado. Él se volvió para enfrentarse a toda la asamblea. Cada grabación que han escuchado hoy se hizo en espacios públicos de este condominio. Cada palabra prejuiciosa, cada suposición maliciosa, cada intento de humillarme por el color de mi piel o mi condición de veterano, todo está documentado. Isabel se levantó de nuevo. Como nueva asesora jurídica de esta comunidad, les informo de que Sofía Martínez, Carmen Vázquez y Elena Morales están siendo demandadas por discriminación racial, difamación y acoso. Las grabaciones se entregarán a la Fiscalía hoy mismo. El rostro de Sofía estaba ahora completamente lívido. No pueden hacer eso. Somos miembros respetados de esta comunidad. Lo eran, corrigió Diego amablemente. Y en cuanto a mi despido, sonrió sinceramente por primera vez desde que había conocido a esas mujeres. Acabo de comprar el ático del edificio 5. Seremos vecinos. En ese momento, mientras Sofía Martínez se daba cuenta de que no solo había perdido su posición de poder, sino que había convertido su propia arrogancia en la herramienta de su destrucción, una pregunta flotaba en el aire. ¿Serían capaces de aprender alguna lección de tal humillación personas capaces de tanto prejuicio? ¿O seguirían atrapadas en sus propios conceptos limitados, ahora sin poder hacer daño a nadie?
6 meses después, Diego Herrera estaba en su oficina en la planta 23 de Delgadotex revisando propuestas para el nuevo programa de inclusión social de la empresa. A través de la ventana panorámica podía ver el condominio Villaverde, ahora con un aspecto muy diferente desde su antigua perspectiva. Doctor Herrera, su asistente apareció en la puerta. La reunión con el Consejo Municipal está confirmada para las 3. Quieren discutir la expansión del programa a otras comunidades. Diego asintió ajustándose la corbata de su traje a medida. En 6 meses, el programa de terapia asistiva que había desarrollado había transformado la vida de más de 200 niños con traumas de comunicación. El chico que un día fue rechazado en 2 entrevistas de trabajo por su color y su condición de veterano, ahora era invitado a dar conferencias en universidades de todo el país. Al otro lado de la ciudad, Sofía Martínez firmaba los últimos papeles del divorcio en un pequeño bufete de abogados. Su marido había descubierto las grabaciones a través del proceso judicial y había decidido que ya no quería estar asociado con ese tipo de persona. Palabras que resonaron con amarga ironía cuando se dirigieron a ella. La pensión será de $200 al mes, informó el abogado. Y el apartamento de Villaverde se lo quedará a su ex marido. Sofía tragó saliva de presidenta de la Asociación de Vecinos a inquilina de un pequeño apartamento en las afueras, una caída que se había producido con la rapidez de un juicio público en las redes sociales. Carmen Vázquez no tuvo mejor suerte. Cuando se filtraron las grabaciones, su marido perdió la reelección como alcalde por un margen humillante. Elena Morales vio cómo retiraban sus inversiones por cuestiones de imagen corporativa. Mientras tanto, en el Parque Infantil de Villaverde, ahora rebautizado como Parque Doctor Diego Herrera, por unanimidad de los nuevos residentes, Ana Delgado corría libremente charlando animadamente con otros niños sobre sus planes para el futuro. Cuando sea mayor, seré médico como el tío Diego, declaró ella a Isabel, que observaba con lágrimas de alegría en los ojos. Diego llegó al parque a última hora de la tarde, como hacía todos los viernes. Ya no empujaba un carro de herramientas, sino que conducía un BMW que aparcó junto al coche de Isabel. «¿Qué tal la reunión de hoy?», preguntó Isabel mientras observaban a Ana jugar. «Han aprobado la expansión a 5 ciudades», sonrió Diego, «y me han ofrecido un puesto permanente en el Comité de Salud Pública». Isabel asintió con la cabeza, todavía impresionada. «Sabes que no solo has cambiado la vida de Ana, sino también la mía, ¿verdad? Me has enseñado a ver más allá de las apariencias». Diego sonrió con humildad. «En realidad, Isabel, tú fuiste quien me dio la oportunidad de ser yo mismo. Muchas personas habrían cedido ante la presión social, pero tú defendiste lo que sabías que era correcto». Ana corrió hacia ellos, jadeando de emoción. «Mamá, tío Diego, los otros niños quieren saber si pueden venir a visitarnos el sábado. Quiero enseñarles el jardín que me ayudó a crear». Diego se arrodilló junto a Ana. «¿Y qué les has dicho?» «Les dije que todos son bienvenidos», respondió Ana con una gran sonrisa. «Porque tú me enseñaste que las personas son como las flores, todas diferentes, pero todas hermosas». Isabel observó la escena con el corazón henchido de orgullo. Su hija no solo había recuperado la voz, sino que había aprendido lecciones sobre la humanidad que muchos adultos nunca comprenden. «Diego», dijo Isabel suavemente, «¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si no nos hubiéramos conocido?» Diego miró hacia el edificio donde una vez trabajó como jardinero y donde ahora era propietario del ático más lujoso. «Creo que el destino tiene una forma curiosa de poner a las personas adecuadas en el momento preciso». Ana necesitaba encontrar su voz. Tú necesitabas ver más allá de los prejuicios. Y yo necesitaba recordar que el valor de una persona no se mide por cómo otros la perciben, sino por las vidas que es capaz de tocar. Mientras el sol se ponía sobre Villaverde, Diego, Isabel y Ana caminaron juntos hacia el edificio. En la distancia, algunas de las nuevas familias del condominio lo saludaron cálidamente. El lugar que una vez fue un símbolo de exclusión ahora se había convertido en un ejemplo de inclusión y segunda oportunidades. La historia de Diego Herrera demostró que los verdaderos héroes no siempre llegan con capas o títulos ostentosos. A veces llegan con las manos sucias de tierra, un corazón lleno de compasión y la paciencia de plantar semillas de bondad en lugares donde menos se esperan. Y la lección más poderosa de todas quedó grabada para siempre en los corazones de quienes la vivieron. Nunca subestimes el poder de tratar a cada persona con dignidad y respeto, porque nunca sabes si estás frente a un ángel disfrazado de jardinero. Esta historia nos recuerda que los prejuicios ciegan nuestra capacidad de ver la verdadera grandeza en las personas, y que la verdadera riqueza se mide no en dinero, sino en la capacidad de impactar positivamente la vida de otros. Si crees que esta historia no puede repetirse,
Suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.